¿Qué simboliza el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y los árboles que Dios hizo germinar en el jardín de Edén? Según Génesis capítulo 2, verso 9, nos dice que Jehová Dios hizo germinar toda clase de árboles hermosos en el huerto, árboles que producían frutos deliciosos. En el centro del huerto plantó el árbol de la vida y el árbol de la conciencia, que da el conocimiento del bien y del mal. Para poder entender esto debemos recordar lo que habíamos hablado en videos anteriores, que los autores, sobre todo de Génesis capítulo 1 al 11, utilizan un género literario muy común en la antigüedad, que es el mito. El mito no se debe asociar con mentiras o falsedades. El mito lo que hace es combinar símbolos, personajes maravillosos, como animales que pueden hablar, dioses, seres humanos y plantas. Un ejemplo de esto es la serpiente que le habla a la mujer en Génesis capítulo 3. Más adelante el mito será conocido como fábula, ilustración o también con la palabra midrash, que significa parábola, las cuales también Jesús utilizó mucho en sus relatos en los evangelios. Ok, una vez entendido esto podemos empezar a decodificar los símbolos que el autor nos planta en este relato. Los árboles que producían frutos deliciosos simbolizan el conocimiento sencillo al cual la gente de bajos recursos, la gente pobre de esa sociedad podía llegar a tener. Recordemos que este es un relato de carácter religioso. En la antigüedad casi nadie podía ni leer ni escribir. Recordemos que estamos hablando de una sociedad de más de 2000 años atrás, la sociedad de los antiguos judaítas e israelitas. Los únicos que podían acceder a la escritura o a la lectura eran las personas de clase alta, como eran los sacerdotes, los escribas y todos aquellos que estaban encargados de los servicios religiosos, pero la gente pobre no. El árbol de la vida tiene varias representaciones, pero una de las más importantes es que representa o simboliza a una diosa adorada en el antiguo Judá y en el antiguo Israel. Esta diosa es la diosa Asherá. ¿Por qué empezaron a adorar a esta diosa? Porque los hombres antiguos veían que la mujer traía una nueva vida a este mundo y para ellos era algo divino, así que empezaron a adorar a la diosa Asherá. Ok, más adelante, cuando fueron llevados cautivos, fueron llevados presos a Babilonia, los líderes religiosos, los dueños del monopolio, los dueños del sistema, llegaron a la conclusión de que fueron castigados por adorar a la mujer, por adorar a la diosa. Y empezaron a confeccionar relatos para denigrar a la mujer. Y nos podemos dar cuenta cuando Adán come el fruto, no es la culpa de él, sino que echa la culpa a la mujer. Asimismo vemos que en el segundo relato de la creación, la mujer es creada al final, después de los animales. Si tomas atención te vas a dar cuenta de esto, lo que el autor está expresando en su manera de escribir. Y en Génesis 3, verso 22 dice: ahora que el hombre es como uno de nosotros con conocimiento del bien y del mal, no conviene que tome del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. Lo que te está diciendo el autor es: deja de adorar a esta diosa, deja de adorar a la mujer, porque por causa de la mujer hemos sido castigados, porque la mujer es mala. Esto lo encontramos en Zacarías capítulo 5, desde el verso 7 al verso 9, donde nos dice que la mujer es mala, literalmente. Pero esto no viene de Dios, sino que esto lo dicen los líderes religiosos. Atención en eso. Y finalmente, el árbol del conocimiento del bien y del mal representa un nivel de entendimiento y conocimiento al que estaba prohibido llegar, pero no por Dios, sino por los autores, por la gente que estaba detrás de este grupo, de este monopolio religioso que estaba formado por los sacerdotes, los escribas y todos los religiosos del tiempo antiguo. Lamentablemente en ese tiempo ya había corrupción y el sistema estaba totalmente podrido. Y es ahí cuando empiezan estas prohibiciones en los relatos, cuando prácticamente el autor hace hablar a Dios que está prohibiendo algo, cuando en realidad no es Dios el que prohíbe. Dios no está en contra de que tengamos más conocimiento. Él quiere que tengamos todo tipo de entendimiento y conocimiento y que lo aprendamos a usar de buena manera. Los sacerdotes también crearon un sistema de sacrificios, crearon mandamientos y leyes que Dios nunca envió, y lo vamos a revisar aquí en los profetas. Todos los profetas siempre hablaban en contra de los sacerdotes y del templo.
que se estaban enriqueciendo, que no daban comida a los huérfanos, que no daban comida a los extranjeros, que no daban comida a los huérfanos, a las viudas. Eso era lo que Dios pedía, justicia social, mas no enriquecimiento y corrupción dentro del templo. Vamos a leer un poquito de Isaías capítulo 1 desde el verso 11. Dice, escuchen, líderes y sacerdotes de Israel, sus sacrificios me tienen harto, no me los traigan más, nunca les pedí que me traigan esto. No quiero ver la sangre de sus ofrendas porque me da asco. ¿Cómo he de querer los sacrificios de ustedes si no sienten dolor por sus pecados? Si no sienten dolor por sus hermanos. Ok, si ustedes pueden, lean todo el capítulo 1 de Isaías y se van a dar cuenta. Lean Jeremías y lean Ezequiel. Ok, esto simboliza el árbol del conocimiento del bien y del mal.